Hola, es un placer y un honor para mí el que me permitan ser su instructor para este curso que, como ustedes ya saben, se llama Elaboración y Química Básica del Jabón en Frío. Hoy es la primera sesión de nuestro curso. Luego de verla, van a ser capaces de elaborar cualquier jabón siguiendo cualquier receta. En la segunda parte vamos a entender por qué es que escogimos estos ingredientes y cómo se transformaron en jabón. Y en la tercera parte vamos a diseñar nuestro propio jabón, vamos a hacer nuestra propia receta. Empecemos entonces con nuestro curso. Antes de empezar a hacer jabón, necesitamos recordar algunos de los equipos y las medidas de seguridad que vamos a estar utilizando y siguiendo durante este proceso. Primero, siempre que estemos trabajando con hidróxido de sodio tenemos que usar anteojos. Los anteojos son el equipo de seguridad más importante de todos, ya que el problema más grave que podemos tener durante todo este procedimiento es que nos caiga una salpicadura que tiene hidróxido de sodio en los ojos, porque tiene consecuencias potencialmente desastrosas e incluso permanentes. Por eso es tan importante. También es útil tener una botella con una solución salina que sirve para lavar los ojos en caso de accidente. No es nada más que una solución salina estéril en una botella que tiene una forma que es práctica para echármela yo solo, pues en caso de accidente. Como decía, también es bueno tener vinagre para neutralizar si acaso chorrea un poco de hidróxido de sodio ya sea en la mesa de trabajo o sobre la piel. Finalmente están los guantes. Los guantes de lavar trastes normales, comunes, funcionan bien. Sin embargo, yo recomiendo los guantes de nitrilo, que no son caros y son más resistentes frente a líquidos corrosivos. Recordemos que cuando estemos haciendo jabón tenemos que cuidarnos de las salpicaduras, que es el principal problema, pues. Bueno, entonces habiendo dicho esto y habiendo repasado esto, vamos ahora a proceder a hacer jabón. Vamos a hacer jabones a través de dos métodos. El primer método es un método experimental para hacer unos jabones pequeños y saber cómo se comportan. Y el segundo método es para hacer cantidades más grandes, para hacer en mayor escala, pues. Vamos a empezar con el primer método, que es el experimental, y para esto vamos a utilizar 150 gramos de aceite de coco, 25.08 gramos de hidróxido de sodio, 50.18 gramos de agua. También vamos a ocupar cierto equipo, ¿verdad? Vamos a necesitar un par de pipetas y que le vamos a poner aceite y le vamos a poner NaOH, que es hidróxido de sodio. Vamos a utilizar un molde para jabones, una pesa que tenga 2 decimales de gramo, un agitador de silicona o de acero inoxidable. Vamos a necesitar un contenedor de 500 mililitros de polipropileno, también un envase, ¿verdad? Una pequeña taza de unos 100 mililitros también de polipropileno, y también un envase de 250 mililitros, ya sea de vidrio o de polipropileno también, y una cucharita para verter las cantidades que vayamos pesando. Bueno, vamos a empezar primero por el hidróxido de sodio. Cuando estemos haciendo la solución de hidróxido de sodio y agua, que es la que vamos a ocupar, primero vamos a verter el agua y luego vamos a verter el hidróxido de sodio, de tal manera que si ocurriera un accidente podemos en cualquier momento dejar de verter el hidróxido de sodio, no así si lo utilizamos, ya lo pusimos primero. Entonces vamos a pesar primero los 50.16 gramos de agua. Tenemos agua destilada o desmineralizada. Más adelante, durante la segunda parte del curso, vamos a entender por qué tiene que ser destilada o desmineralizada. Vamos a pesar los 50.16 gramos. Ahí me acerco bastante al número y luego con la pipeta que dice NaOH, que es con la que voy a estar trabajando, le ajusto los 50.16 gramos. Una vez que tengo 50.16 gramos, los echo acá. Ahora tengo que pesar los 25.08 gramos de hidróxido
de sodio. Voy a utilizar la misma tacita, entonces la tengo que secar bien para que el dióxido de sodio no se moje. Está en 0. Y ahora con la cucharita de acero inoxidable voy a pesar 25.08 gramos de hidróxido de sodio. Si se fijan, el hidróxido de sodio lo tengo en un contenedor sellado con plástico para asegurarme de que no le pueda entrar humedad, ya que el hidróxido de sodio es higroscópico, es decir, atrae la humedad, pues, básicamente. Okay. Una vez que hemos llegado a los 25.08, los vamos a verter para hacer la mezcla con el agua. Ahora, cuando hagamos esta mezcla, tenemos que hacerlo en un lugar, ya sea en un lugar ventilado, porque los gases pueden ser cáusticos también para la garganta y los pulmones, el sistema respiratorio en general. Y o si no, tenemos que usar máscara de gas, pues si no tenemos acceso a un lugar ventilado. En este caso estamos en un lugar ventilado, entonces podemos hacerlo tranquilamente. Okay. Tenemos que garantizar que, como pesé los 25.08 completos, garantizar que todo el polvo de hidróxido de sodio vaya dentro del recipiente donde estamos haciendo la mezcla. Vamos a mezclarlo, esto se va a poner caliente, por eso es que siempre hablo de recipientes de polipropileno. Los recipientes de polietileno no funcionan para esto porque no van a aguantar las temperaturas altas que se van a desarrollar cuando se estén dando estas reacciones. También se pueden ocupar en algunos casos recipientes de polietileno de alta densidad. Okay, entonces vamos a dejar esto de lado por un momento. Vamos a dejar esto de lado por un momento mientras se enfría un poco y después para mezclarlo con el aceite de coco. Okay. Ahora vamos a pesar hacia adentro de acá los 150 gramos de aceite de coco que vamos a transformar en jabón. Igual primero voy a acercarme al número, ¿verdad? Y después con la pipeta voy a terminar de ajustar los 150. ¿Okay? Ya estoy en 130, prefiero utilizar desde ahorita la pipeta. Okay. Ahora hemos llegado a los 150 gramos. Lo que vamos a hacer a continuación entonces es mezclar estos 150 gramos con nuestra mezcla de hidróxido de sodio, nuestra dilución de hidróxido de sodio y agua. Bueno, entonces ahora hemos pesado esto, vamos a mezclar con la solución de hidróxido de sodio. Y vamos a sacudir acá por un espacio, vamos a agitar fuertemente sin temor por un espacio de entre 1 a 5 minutos. Pueden revisar después de sacudirlo un rato a ver cómo está la textura. Si se siente más cremosa es que ya está. Yo le voy a dar un par de minutos más para asegurarme que tenga una buena consistencia. Bueno, entonces ya pasaron 5 minutos sacudiéndolo, revisando y voy a verter
¿verdad? Tiene una textura, todavía no alcanza la traza, que es la traza es el momento en el que ya cuando pasas algo sobre él queda una línea, pero esto no es necesario en este momento. Cuando vamos en el segundo procedimiento vamos a ver a qué nos referimos exactamente con la traza. Por el momento lo que voy a hacer es verterlo dentro de un molde y esperar, ¿verdad? Ahora que una vez que lo vertí en este molde, tengo que esperar aproximadamente un día, ¿verdad?, a que estos jabones se solidifiquen por completo. También podría meterlo en un horno a 60 grados por más o menos 4 horas y ya estarían solidificados, pero no es necesario gastar esa cantidad de energía si solo esperamos un día, pues. Entonces, estos jabones, ahora una vez que están allá, yo voy a ir a sacarlos mañana y luego los voy a poner a curar. ¿Pero qué es el curado? El curado es un procedimiento que dura más o menos entre 4 y 8 semanas, en el que el jabón tiene que terminar de perder agua y endurecerse, y algo del hidróxido de sodio que puede andar libre se termina de ir, o más bien se termina de disipar o de reaccionar con el hidróxido de sodio, perdón, con el dióxido de carbono de la atmósfera. Y entonces el jabón termina siendo un poco más suave luego del proceso de curado. Pero ¿cómo sabes cuándo está curado? Pues porque normalmente es entre 4 y 8 semanas, pero ¿cuándo es el momento? Para eso lo que tenés que hacer es mañana, o lo que puedo hacer yo, por ejemplo, es que mañana cuando saque cualquiera de estos jabones, lo peso inmediatamente y semanalmente lo voy a estar pesando para que en el momento en el que semanalmente deje de perder peso, entonces yo sé que en ese momento ya perdió todo el agua que iba a perder y que ya está listo, ¿verdad? Por una parte. Entonces esto lo vamos a dejar para mañana, ¿verdad? Ahora vamos a seguir con el procedimiento que vamos a utilizar para hacer jabón en cantidades un poco mayores. Entonces ya hicimos los jabones por un método experimental, que es para hacer jabón en pequeña cantidad y probar nuevas mezclas, pues, o agregar los nuevos ingredientes y ver qué resulta. Ahora vamos a utilizar un procedimiento que haríamos cuando tenemos que hacer más jabones, y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. En vez de usar 150 gramos de aceite, vamos a ocupar 1000 gramos de aceite. Vamos a ocupar 1000 gramos de aceite que van a estar compuestos del 50% va a ser aceite de oliva, el 35% va a ser aceite de coco, el 10% va a ser aceite de soya y el 5% aceite de ricino. Esto quiere decir entonces que vamos a ocupar 500 gramos de aceite de oliva, 350 de aceite de coco, 100 de aceite de soya y 50 de ricino. Vamos a mezclarlos con una solución de hidróxido de sodio y agua, para la que vamos a ocupar 139.41 gramos de hidróxido de sodio y 210 gramos de agua. Vamos a utilizar cierto equipo, ¿verdad? Vamos a necesitar moldes para verter los jabones. Vamos a utilizar un par de tazas de polipropileno de 500 mililitros, una taza de polipropileno de 750 mililitros. Vamos a utilizar 2 pipetas, una marcada con aceite, que es para pesar los aceites, y una marcada con hidróxido de sodio, que es para pesar la mezcla de hidróxido de sodio y agua, o el agua solamente. Una pesa con 2 decimales de gramo. Vamos a utilizar un par de espátulas o agitadores, ya sea de silicona o de acero inoxidable. Una cuchara de acero inoxidable. Vamos a utilizar también un recipiente de 1 galón, ya sea de polipropileno o de polietileno de alta densidad. Y vamos a utilizar una mezcladora tipo varita, con la que vamos a estar mezclando y haciendo nuestro jabón. Entonces, vamos a empezar pesando el agua para hacer primero la mezcla de hidróxido de sodio y agua. Vamos entonces a poner esto acá, encendemos y voy a pesar los 210 gramos de agua que habíamos mencionado que vamos a utilizar.
Perfecto, entonces ahora voy a pesar el hidróxido de sodio, los 139.41 gramos, para mezclarlos con el agua. Ahora vamos a verter, ¿verdad?, el hidróxido de sodio en el agua con cuidado. Recordemos que esto tenemos que hacerlo en un lugar ventilado, o si no tenemos acceso a un lugar ventilado, pues con máscara de gas, como dijimos hace recientemente. Vamos a ponerlo a un lado mientras se enfría un poco, pues, y vamos a pesar el otro aceite. Vamos a empezar primero con el aceite de oliva, que hemos dicho que vamos a ocupar 500 gramos de aceite de oliva. Ocupamos la pipeta de aceite, ¿verdad? No podemos confundirla con la pipeta de hidróxido de sodio, por eso le pusimos las marcas. Lo peso en dos partes porque mi pesa es de 500 gramos. Ahora vamos a pesar los 350 gramos de coco. Ahora voy a verterlos, ¿verdad? Y luego voy a pesar los 100 gramos de aceite de soya ahora. Ahora finalmente voy a pesar los 50 gramos de aceite de ricino y luego vamos a proceder a mezclar los ingredientes con ayuda de la mezcladora tipo varita. Ahora vamos a verter finalmente el aceite de ricino. Ahora vamos a verificar que esté bien mezclado, que no hayan pedacitos de cristales de hidróxido de sodio flotando. Ok. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra mezcla con lo que vamos a obtener nuestros jabones. Voy a empezar aquí, ¿verdad?, con la velocidad más baja y voy a verter. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Recuerden que el peligro más grande durante este proceso de elaboración de jabones es una salpicadura, ya sea en la piel o en los ojos. Recuerden siempre el equipo de protección y tener cerca la botella de solución salina para lavarse los ojos y de vinagre para neutralizar cualquier chorreadura. En este momento estoy probando si alcanzó la traza. Ya les voy a explicar en un momento qué es exactamente, pero estoy probando y todavía le hace falta un poco, pero ya está muy cerca. Efectivamente ha alcanzado la traza, ¿verdad? La traza es el momento en el que cuando pasamos algo por ejemplo, esta espátula por encima, entonces voy a ver que queda la marca donde pasé la espátula. En este momento el jabón está saponificándose rápidamente,
y no debe tardar demasiado en solidificarse, entonces voy a aprovechar para verterlo de una vez en los moldes. Bueno, entonces ya terminé de verter los jabones en sus moldes y yo esperé el momento de verterlos en el que alcanzara la traza. Sin embargo, como ustedes pudieron ver, no es necesario que le alcance para verterlos. Tradicionalmente siempre se ha esperado que alcance la traza para verterlos, pero el problema de ese momento es que uno ya está luchando contra el tiempo, porque se puede solidificar en cualquier momento y va a ser incómodo verterlo. Bueno, ahora vamos a esperar a mañana para sacar estos jabones y los que hicimos anteriormente y platicar sobre los últimos detalles antes de entrar en la parte de la química básica del jabón. Okay. Bueno, ya pasó un día desde que hicimos los jabones. Ahora vamos a tratar de sacarlos y para verificar que ya se solidificaron, y también vamos a platicar sobre algunas cositas antes de dejar este aspecto práctico. Probemos primero el que hicimos a través del método experimental, que es solamente aceite de coco. Si se fijan, sale con mucha facilidad. Y probemos también el que hicimos en una escala un poco mayor, ¿verdad? Sí, sale con facilidad, sin embargo todavía está un poquito más húmedo o un poco más suave que el de coco, debido a la mezcla de aceites que tiene, pero eso lo vamos a platicar más adelante, pues. Y vamos a hacer un ejercicio práctico al respecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver, ¿verdad? Antes de terminar quisiera hablar de un par de cosas más. Una de ellas es el trazado. Lo vimos rápidamente, ¿verdad? Lo que significa alcanzar la traza, que es cuando un jabón ya tiene una consistencia tal que cuando pasa una espátula deja la marca. Entonces tradicionalmente se conoce como que ese es el momento de verter la mezcla. Sin embargo, ustedes vieron que yo también, la primera mezcla que hicimos, solamente de aceite de coco, yo pude verterlo sin que alcanzara necesariamente ese punto. Eso significa que se puede verter antes sin necesidad de que se separe. Y yo prefiero hacerlo muchas veces de esta manera y no necesariamente alcanzar la traza, ya que al alcanzarla uno empieza a luchar contra el tiempo. Se te puede acabar el tiempo y el jabón se te puede solidificar a tal punto que no alcance en el molde o que no tenga una estética adecuada, pues. Sobre todo si lo pensás regalar o si tenés una operación comercial, pues. Ok. La velocidad de trazado es función de dos cosas. Uno, la temperatura de la mezcla, y dos, la fuerza o la energía de mezclado. Mientras más caliente sea la mezcla, más rápido va a saponificar, y mientras más fría sea la mezcla, más lento va a saponificar. Normalmente se recomienda que la mezcla tenga alrededor de 38 grados centígrados de temperatura, pero yo prefiero simplemente utilizar el calor que tiene la mezcla de óxido de sodio y agua y mezclarlo con los aceites o el aceite a la temperatura ambiente, ¿no? De esta manera yo no tengo que calentar los aceites y me ahorro esa energía, la que si lo vemos para 150 gramos de aceite no es mucho, pero si tengo que calentar 10.000 gramos de aceite, por ejemplo, entonces sí la energía ya es considerable, pues. Y la energía que vamos a necesitar para calentarlo, pues, es considerable. Y pues si tenemos una operación comercial, esto empieza a generar costos, pues, que trataríamos de evitar, ¿no? En todo caso. Ok. Si se fijaron, la velocidad de trazado cuando utilicé la varita fue mucho más rápida que cuando simplemente yo sacudía el contenedor de polipropileno, ya que le puedo meter mucha más energía con un aparato mecánico o electromecánico que con simplemente mi mano, ¿no? Eso por una parte. Bien, entonces
Entonces esto les va a servir a ustedes para calibrar cómo lo quieren hacer, si van a calentar o no van a calentar su mezcla, o cómo lo van a hacer de tal manera que encuentren el equilibrio óptimo entre los costos que les genere la energía que utilicen y el tiempo que invierten en hacerlo. Pues. Porque también si una mezcla está muy fría y quieren hacer un jabón experimental, por ejemplo, van a tardar horas en sacudiendo la mezcla y va a ser difícil obtener un jabón. Pues, va a tomar mucho tiempo. Otra cosa importante que quisiera repasar antes de terminar es el curado. Ya hablé un poco rápidamente antes, pero quisiera repasarlo. El curado es el procedimiento o es más bien el proceso mediante el que los jabones se dejan reposando y estos pierden agua, se solidifican y también cualquier elemento alcalino que ande libre en el jabón se termina de neutralizar con el hidróxido de carbono de la atmósfera. Para esto tenemos que dejar los jabones reposando en un lugar seco, limpio y protegido de la luz del sol. Se pueden dejar en bandejas donde pueda estar bien ventilado o en estantes ventilados que tengan rejas a través de las que puedan respirar. Para saber cuándo está terminado, como habíamos mencionado, lo que voy a hacer es sacar, por ejemplo, este jabón y lo voy a pesar hoy, que es lunes. Lo voy a pesar y la próxima semana voy a anotar el peso y la próxima semana voy a volver a pesarlo. Este jabón tiene que haber perdido peso. Ese peso que perdió es la cantidad de agua. La cantidad de agua que perdió. Yo voy a saber que este jabón está listo cuando ya no pierda más agua. Entonces, para saber esto, lo que tengo que hacer es pesarlo semanalmente. O sea, entonces lo pesé un lunes, lo pesó el lunes siguiente y perdió otra cantidad de agua. Lo pesó el lunes siguiente y perdió otra cantidad de agua. Y así hasta que ya deje de perder agua. Pues, o sea, hasta que ya el peso se estabilice. Es decir, ya no baje más. Entonces, en ese momento yo sé que este jabón está curado. Normalmente este procedimiento toma entre 4 a 8 semanas, dependiendo de tu clima, de la humedad, pues de tu clima, el calor y otras variables. Finalmente, una vez que el jabón está curado, hay que tomar en cuenta que uno puede cometer errores mientras hace esto. Pues tal vez pesaste mal o tu pesa estaba mal calibrada y tal vez pusiste más hidróxido de sodio que querías. Y esto puede terminar irritando la piel de la gente, de las personas que van a utilizarlo. Entonces, pues tenés que asegurarte que no sea así. Para esto hay dos métodos. Uno que es cuantitativo, que es utilizando una solución de fenolftaleína y una solución de ácido cítrico para calcular la cantidad exacta de alcalinidad que puede haber quedado libre en el jabón. Para lo que utilizamos, ¿verdad? Vemos el color de una mezcla de jabón, básicamente, cómo cambia entre transparente y rosado. También, pero también hay otro método que es el que se puede utilizar más fácilmente, para el que utilizamos otro receptor, ¿verdad? Que es la lengua. Sí, la lengua. A veces, tradicionalmente, hasta antes del siglo XIX, para los químicos el sabor era una propiedad importante de los compuestos. Luego de ese tiempo, pues ya a medida que se fueron sintetizando químicos más peligrosos, el sabor dejó de tener importancia pues, para clasificar los compuestos, pero sí, en nuestro caso, todavía el sabor puede ser relevante. Entonces, vamos a aprender cómo hacer la prueba de la lengua para garantizar que nuestros jabones no le puedan irritar la piel a nadie. Voy a agarrar un jabón que ya está curado. Este es un jabón que hice antes, es de aceite de oliva y tiene flores de manzanilla. Lo que voy a hacer entonces para probar si este jabón tiene la capacidad de irritar a alguien es lo siguiente. Primero voy a pasarme la lengua por el dedo y voy a hacer un círculo sobre el jabón para agarrar un poco del producto en mi dedo. Ahora, con muchísimo cuidado, toco la punta de mi lengua. Si no siento ningún sabor, no siento nada, entonces puedo agarrar un poco más con un poco más de confianza, ¿no?
Y ahora si lo pruebo un poco más. Y determino el sabor. Esto tiene definitivamente sabor a jabón. Entonces las dos opciones son, una que tenga sabor a jabón como este y lo que indica que ya es perfectamente utilizable, no va a irritar a nadie, está bien. Y la otra posibilidad es que te dé como un piquete, un punzón, un sabor horrible que es totalmente reconocible, en cuanto lo sientas lo puedes reconocer. Eso significa que tu jabón tiene elementos alcalinos libres que potencialmente y muy posiblemente van a irritarle la piel a alguien que lo utilice. Entonces ese jabón no sirve. En algún momento, en algún paso del procedimiento, se cometió un error y hay que revisar qué fue lo que pasó. Pues. Estos jabones, por ejemplo, que todavía no han entrado en el proceso de curado, seguramente podrían tener elementos alcalinos libres. Por eso es que hay que hacer siempre esta prueba una vez que ya pase el proceso de curado, que es cuando el jabón se va a utilizar. Bien, creo que eso es todo por el momento. Ya concluimos el aspecto práctico. Ya una vez habiendo terminado esto, ustedes pueden seguir cualquier receta, pueden poner sus jabones a curar, saber cuándo están curados y probarlos si son seguros para el uso de cualquier persona. Bien, nos vemos entonces en la próxima sesión para empezar el estudio de la química básica del jabón. Hasta entonces.